Muy buenas tardes. Agradezco a la Junta de Coordinación Política y Comisión de Igualdad de Género y Familia del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa y obviamente al presidente Feliciano Castro Melendres. Gracias. Y a todos los diputados y diputadas aquí presentes. Creo que la problemática y la preocupación es obvia, ¿no? Hay una agenda que ustedes conocen, es la Agenda 2030, fue firmada por 192 países en el año 2015 y los rubros que vienen ahí son determinantes, ¿no? Para todos los países del mundo, obviamente, irrumpiendo la soberanía de cada país y de cada estado, depende de cómo, obviamente, permitan que la agenda entre. Y dentro de esa agenda pues vienen todos estos temas. Curiosamente, si se dan cuenta a dónde hemos llegado, primeramente hace un par de años el aborto, el asesinato en el vientre materno, después vinieron los mal llamados matrimonios igualitarios, irrumpiendo la esencia de lo que compete a la relación de un hombre y una mujer, protegido del siglo VIII antes de Cristo, esta figura jurídica. Después, hace menos de unos, 6 meses, vinieron las actas sexogenéricas, es decir, aprobaron las autopercepciones. Por lo tanto, no respetando los lineamientos de salud como es la disforia de género, que es un problema. Y ahora estamos enfrentando las terapias de conversión. Y creo que aquí el elemento sustancial, como lo han dicho mis demás compañeros, es que exigimos que se castigue la violencia, es lo que exigimos, que se castigue, no a los padres de familia, es decir, y que no se criminalice la libertad, que se castigue la violencia, pero que no se criminalice la libertad. ¿De quién? ¿A quién quieren meter a la cárcel con esta normatividad propuesta, con esta iniciativa? A ti, padre de familia que me escuchas, en cualquier parte del estado que te encuentres, a ti, psicólogo, terapeuta profesional en el área de la salud mental, te van a meter a la cárcel. A los pastores, que lo único que hacen es dirigir a un pueblo, a un rebaño, con orientación sobre la palabra de Dios de manera espiritual. Y ya me imagino un sacerdote hablando una homilía en su parroquia sobre la carta a los romanos, desde un punto de vista teológico, y de repente vaya un llamamiento judicial a decirle que tiene una sanción por hablar acerca de la homosexualidad como un pecado. Imagínense ustedes qué conflicto. Por eso exigimos que se castigue la violencia y no se criminalice la libertad. Ahora, qué interesante saber que los antecedentes previos que hay sobre este tema, señor presidente Feliciano Castro Melendres, diputados que nos acompañan, es que actualmente el debate nacional sobre los esfuerzos para corregir la orientación sexual, identidad o expresión de género, ECOSIEC, aún no concluye en el seno del Congreso de la Unión. No concluye, está todavía en ese planteamiento, en esos criterios. El hecho de que algunas entidades federativas, las legislaturas locales, hayan legislado en materia de prohibición y sanción de los ECOSIEC, no implica que actualmente exista algún imperativo para que los congresos locales se adelanten al legislativo federal en la expedición de alguna normativa en concreto. Es decir, estamos adelantando un proceso en el cual todavía se está analizando, se está estudiando a nivel legislativo federal. La importancia de que el análisis de esta materia sea pospuesto en mayor medida obedece a la necesidad de esperar a que se concluya, lo que acabo de decir, el proceso legislativo que se encuentra en el curso en el Congreso de la Unión, con la finalidad de que cualquier impacto normativo en la legislación de las entidades constituya auténticamente un ejercicio clave con este concepto de armonización legislativa. No nos adelantemos. Creemos pertinente que se enriquezca el debate tomando en cuenta, como se ha expresado aquí, de manera real las opiniones de miembros de la comunidad médica y terapéutica, de organizaciones en defensa de los derechos de la familia, así como del interés superior del niño y la adolescencia, con el propósito de que la normatividad contenga mecanismos que garanticen la coexistencia armónica e integral entre los diversos derechos de los grupos sociales que convergen. De ninguna manera puede ni debe entenderse que los organismos sociales en defensa de la familia tengan como objetivo, nosotros estar aquí presentes, venir a violentar o a trastocar los derechos fundamentales
y humanos de los grupos sociales. El fuero interno es muy respetable, cada quien puede autopercibirse como lo mejor lo desee. El problema no es ese, el problema es que quieren llevar esas autopercepciones del fuero interno violentando los derechos de segundos, y eso es injusto. Por lo tanto, dice la Carta Magna de la Constitución Política de los Derechos Unidos Mexicanos en el artículo 1, que al hablar de los acompañamientos, dice el deber de prevenir la violencia y el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos. Precisamente la Carta Magna dice que todas las personas gozaremos de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, por lo tanto no los violemos. También dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. No podemos entonces meter a un padre de familia a la cárcel porque quiere ayudar a su hijo con disforia de género. Dice también la Suprema Corte de Justicia en el amparo directo en revisión numeral 670, diagonal 2021, al hablar sobre el derecho a la salud, que el derecho humano a tomar decisiones libres sobre la propia persona y el propio desarrollo. Por lo tanto, podemos pensar que bajo esta lógica es evidente que el derecho a la salud también se relaciona con otros derechos como el referente al libre desarrollo de la personalidad, pues el ejercicio de este derecho es el que permite a las personas elegir la forma autónoma del proyecto de vida. Esto es así, pues la Suprema Corte de Justicia ya ha señalado que la dignidad es la base a partir de la cual se construyen todos los derechos. Respetemos la dignidad, por lo tanto, de aquel que solicita ayuda, como aquel que la adquiere, como aquel que la proporciona. Por eso también dice el derecho, hay el departamento de la APA, Asociación Americana en Psiquiatría, una ponente que se llama Daimon, en el manual de Psicología y Sexualidad, dice algo muy interesante, que en lugar de cambios intencionados en la orientación sexual, la fluidez describe como cambios en la conciencia, atracciones, comportamientos e entidades que se desarrollan con el tiempo. Es decir, no podemos negarle a una persona que vaya y se atienda terapéuticamente porque quiere ver esa situación de su fluidez sexual y probablemente se dé cuenta que las causales de su comportamiento o conducta obviamente no tienen nada que ver con una cuestión de tipo genética, sino más bien con una problemática existencial, como dice la psicología clínica, la falta del referente identificatorio, que es el padre, o una atrocidad que vivió en su infancia, o haber sido inducido a la pornografía a temprana edad, por lo tanto dañando su aspecto psicosexual. También, como ya se ha mencionado aquí en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 26, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Él puede elegir el tipo de educación que le quiera dar desde el punto de vista moral, religioso o sexual. No tenemos por qué violentar los derechos o pactos internacionales. También dice que el deber de respetar la autonomía de las personas que se acerquen a un terapeuta. Es decir, no podemos privar a una persona de ser ayudada. En resumen, castiguen la violencia, señores diputados, y respeten la libertad. Por ello es necesario afrontar el tema con una visión que considere la protección de la persona que sufre violencia, el respeto a la libertad del individuo para desarrollarse personalmente y el interés superior del menor ejercido por medio de la supervisión y acompañamiento de los padres de familia. No aprobemos patologías respecto a la disforia de género, me refiero, sino permitamos que estos niños sean ayudados. Y recordemos que tenemos otro problema sobre el problema. Con la nueva escuela mexicana, en los libros de texto, viene difundido el tema de la ideología de género. Va a haber más casos definitivamente con niños con esta situación, no de índole natural, sino provocado. Gracias.